Hola a todos, soy tu Dr. Baiter. Con esta energía Ceto Baiter quiero hacer el video más importante, la joya de la corona. Después de haber hecho no sé cuántos videos, 100, 110, 120, 130, 140 videos, hoy en un solo video voy a hacer lo que ustedes me han pedido. ¿Se acuerdan que en el video anterior, aquí este que está acá, les dije cómo iniciar la dieta keto, qué es lo importante para iniciar la dieta keto? Hoy, señores, vamos a hablar del reto 21 Ceto Baiter, vamos a hablar de la fase 1 Ceto Baiter, de la importancia de esta fase, de la base fisiológica de esta fase, de los objetivos de esta fase, para terminar diciéndoles cómo comer en la fase 1, cómo iniciarte en este mundo keto. Y de una vez te digo, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo. Si de una vez, porque no te voy a decir lo que quieres oír, te voy a decir lo que debes oír. Según mis estudios fisiológicos de esta dieta, según mi experiencia con toda esta gente, te voy a decir cómo hacer un keto perfecto. Porque una cosa es ser keto y otra cosa es ser keto y bajar de peso. Eso es completamente diferente. Si tú quieres ser un keto perfecto, necesitas seguir estas recomendaciones. Pero las recomendaciones me vas a decir cosas que no quiero oír. Entonces, por favor, si tienes comentarios negativos, no los hagas, no los hagas. Te lo estoy diciendo de una vez. Este video es para quienes quieren hacer una dieta keto perfecta, pero que quieren hacer una fase 1 perfecta. De una vez te digo, para antes de ir, porque ustedes dicen, es que Dr. Baiter hace mucha introducción. Antes de presentarme, te voy a decir, mira, vamos a hacer 3 cosas si quieres hacer una fase 1. O sea, tú eres una persona del común, que no eres keto, que nunca en la vida has sido keto, que no tienes ni idea de lo que es esto, que toda la vida has comido carbohidratos, que toda la vida has comido lo que te ha dado la gana, y de un momento a otro te ves obeso, te ves con grasa localizada, te ves con grasa en la cara, te sientes cansado, te sientes mal, te da sueño, te estás enfermando, ya estás hipertenso, tienes el azúcar ahí intermedio, tienes la tensión intermedia, el colesterol intermedio, lo que llamamos nosotros un síndrome metabólico. Dices, ¿sabe qué? Necesito cortar esto, necesito ser otro, ¿sí? Eso es ser keto. Ser keto, señores, no es una dieta. Ahorita se lo voy a explicar. Es un estilo de vida, es un cambio. Voy a cambiar. Cuando tú decides ser keto, significa que vas a ser saludable. Y además de que eres saludable, vas a quemar tu grasa corporal y vas a bajar de peso. Y cuando comiences a bajar de peso, vas a mejorar todos tus índices de riesgo cardiovascular. O sea, te vas a ir convirtiendo en una persona sana. Vas a ir bajando tu tensión arterial, tu diabetes mellitus y vas a prevenir muchas enfermedades. Pero ese no es el video de hoy. El video de hoy es decirte, mira, si tú quieres ser keto, necesitas hacer 3 cosas. 1, necesitas prácticamente, como yo digo, volverte keto, y para volverte keto necesitas disminuir la insulina. 1. Segundo objetivo, necesitas resetear tu metabolismo. Y tercer objetivo, necesitas dejar tus adicciones. 1, 2 y 3. De eso vamos a hablar hoy, facilito. Y después, al final, con todo esto te voy a decir qué debes comer, qué no debes comer, cómo debes iniciar. Soy tu Dr. Baiter, un médico anestesiólogo intensivista, ahora preocupado por tu salud, metido en este mundo keto, con mucha gente que nos sigue, y esos que nos siguen saben, están gozando los beneficios, porque se están volviendo chéveres y están bajando de pesos. Tu Dr. Baiter tiene una página súper linda, tengo que decirle siempre, es que si no me hago publicidad yo, no me la hace nadie, y menos me la va a hacer YouTube. Tiene una página que se llama www.drbaiter.com, ahí van a encontrar todo lo que les digo. Y estamos reformándola, porque la página, hoy voy a decir muchas cosas súper nuevas, con respecto a lo que puedes y no puedes comer. De pronto los que me están oyendo y están en la página dicen, Dr. Baiter, pero usted nos cambió todo, sí. Hoy, después de haber estudiado, por eso ustedes me vieron ahí estudiando, después de haber estudiado, después de escuchar sus testimonios, estoy completamente de acuerdo y por eso que debemos cambiar. Debemos cambiar si queremos ser unos keto perfectos. Quédate conmigo. Además de esas 4 fases del reto, además vas a encontrar en la página muchos PDFs con listas de alimentos permitidos, no permitidos, índice glicémico, gramos de carbs, mucho de lo cual te voy a explicar hoy en este video. Pero lo más importante, nunca te voy a dejar solo. Tu Dr. Baiter te va a acompañar en este estilo de vida por 30 días en un chat grupal donde yo voy a vigilar lo que comes porque tú pones tus fotos y además de esto voy a responder tus dudas. Así que quédate conmigo y vamos a comenzar de una vez para que no digas que la introducción es muy larga.
hablando sobre la dieta keto perfecta. Vamos a iniciar con la fase 1, lo que llamo la fase 1 Keto Biter, y les voy a enseñar para qué sirve y cómo se hace. Quédate conmigo. Aquí está su Dr. Biter con esta energía Keto Biter, con esta locura Keto Biter, como me dice mi esposa. ¿Recuerdan el video pasado súper lindo que hicimos de las keto mujeres? Pues les cuento una buena noticia. Mi esposa me va a acompañar la otra semana en el live de la fase 2. Hoy tenemos el live de la fase 1, ella no quiere saber ya nada del live, a pesar de que tengo que darle las gracias a todos ustedes porque la aman, la quieren. 223 comentarios positivos, todos positivos. Cuando yo hablo, tengo un 3% de comentarios negativos. Con ella fue todo positivo. Gracias por quererla, yo también la amo y gracias porque ella es una mujer normal. Como dice, a usted les gustó porque ella es una mujer, una keto normal. Pero miren, señores, ustedes me tienen aquí a su Dr. Biter, porque quieren ser unos ketos perfectos. A mí, el que viene aquí y el que viene a este canal es porque quiere ser keto, sí, y gozar de los beneficios de ser keto, sí, perfecto. El hecho de tener las cetonas altas, el beta-hidroxibutirato alto, hace que tú prevengas enfermedades, Alzheimer, Parkinson, hace que pienses mejor, hace que seas más energético, hace que puedas hacer deporte, pero no bajas de peso siempre, ¿no? Nada que hacer. ¿Tú crees que por ser keto vas a bajar de peso? Mentiras, 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 mentiras. Bajas de peso en los primeros 15 días. Agua, un poquito de grasa, pero no vas a seguir manteniéndote bajando de peso. Señores, el primer objetivo, como yo les digo, de este video, de este fase 1 del reto 21, es convertirme en cetogénico. Yo vengo de un estilo de vida en la cual comía de todo. Y de un momento a otro me dice este Dr. Biter y me da una cachetada. Sí, me dice, hay que dejar todos los carbohidratos. ¿Por qué, Dr. Biter? Explíqueme por qué. Muy fácil. Miren, esto no es una dieta. Las dietas se consideran, pero se llama dieta porque tú como que restringes todo. Restringes tus calorías, cuentas tus macros, restringes y no vas a comer 200, por decir algo, 2000 calorías, sino que vas a comer 1500 y algunos comen hasta 1000. Al hacer una dieta y restringir tus calorías, comienzas a restringir tu metabolismo. Nada que hacer. Esto no es una dieta, es un estilo de vida. Es un cambio de tu metabolismo. Recuerda, tu metabolismo se estaba alimentando del azúcar, de los carbohidratos. El 60% de lo que comías era carbohidrato. Y de un momento te digo, ¿sabes qué? Ya no. Ya tu célula, la parte más bonita, esa parte más ínfima de ti, donde funciona todo, esos trillones de células que tienen, de hoy en adelante les digo, ya no te voy a dar carbohidrato para producir energía, te voy a dar grasas. Entonces, ¿por qué, Dr. Biter? Vamos a convertir en keto, sí. Voy a cambiar mi metabolismo, sí. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es algo tan sencillo que al parecer, y también a veces nos parece algo tan bobo, ¿no? Porque es, ojo, el metabolismo como se compone, yo les dije en un anterior video, se compone de catabolismo y anabolismo. O sea, voy a catabolizar las proteínas, las grasas que me como y los carbohidratos para que luego haga un proceso que se llama de anabolismo, de volver a producir proteínas y grasas. O sea, ¡qué bobada! ¿Cómo así? Que yo destruyo proteínas para producir proteínas, sí. Obviamente, recuerda que tu cuerpo todos los días está cambiando, todos los días está regenerando, si no, prácticamente nosotros en un año nos volveríamos viejos. Entonces lo que hace es que yo estoy cogiendo los alimentos, les hago un proceso catabólico, especialmente a las grasas y a los carbohidratos y a las proteínas las cojo y luego mi célula las utiliza como energía. Y esa energía, en el ciclo de Krebs, la usa para volver a producir proteínas de mi músculo, de mi cabello, de mi pelo, de mis uñas, para producir otra vez grasas buenas, colesterol bueno que me ayude a formar hormonas y para producir mi material genético. ¿Para qué? Para darle vida a los demás, para pasársela a mis hijos. Esa es la esencia. Y yo le digo de un momento a otro, ¿sabes qué metabolismo? De hoy en adelante no te voy a dar ya como fuente de energía carbohidratos, ahora te lo voy a cambiar, te voy a volver cetogénico, te voy a convertir en cetogénico. ¿Qué significa eso? No es una dieta, es que cambias tu forma de utilizar la energía, vas a cambiar tu energía, vas a cambiar tu esencia a partir de que eres cetogénico. Cambias tu esencia, imagínate. Al cambiar, ¿qué estoy diciendo? Que está cambiando tu sello, porque tu célula ya no va a tomar la energía del azúcar. El azúcar se convierte en glucosa y al final se convierte en acetilcoenzima A. Y yo le digo desde mañana, ¿sabes qué?
Ahora ya no te voy a dar azúcar, ya no te voy a dar carbohidratos, ahora te voy a dar grasas. Y esas grasas se van a convertir en acetilcoenzima A. Igualmente, ¿para qué? Para que tu célula tenga energía. No es más, la misma energía, pero una energía limpia, duradera. ¿Y sabes qué es? Una energía reciclable, que es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tú acumulaste por 20, 30, 40 o 50 años una grasa corporal, así como la tiene Jeff. Jeff, no lo quiero mostrar ahorita, no, acumuló grasa corporal para que la uses ahora. Es el momento de reciclarla. La esencia de ser keto, me dicen, doctor, pero es que yo voy a comer grasa. Sí, vas a comer grasa, porque comiendo grasa le voy a dar la energía. Simplemente es un cambio. Le quité el carbohidrato de tu dieta, el 60%, y ahora se lo voy a dar en grasas, el 70%. Cuando hago ese cambio, te voy a decir qué pasa en tu organismo para que comiences a quemar tu grasa corporal. Lo que pasa al darte grasas, ¿sí? 70% en grasas, es que tu organismo comienza a utilizar la grasa como energía. Y al no haber insulina porque no estás comiendo carbohidrato, la grasa que te sobra, la conviertes en cuerpos cetónicos, ¿sí? La que te sobra, o sea, tu organismo comienza a beta-oxidar las grasas y la que te sobra no se te va a acumular aquí. ¿Por qué? Porque no hay insulina. La insulina, ahorita te explico esa parte. Y lo que sobra es lo que te convierte en cetogénico. Esa grasa que sobra va al hígado y por un mecanismo se convierte en cuerpos cetónicos. Ya lo expliqué en un video anterior por aquí. Y esos cuerpos cetónicos le van a dar energía a tu cerebro. Nosotros los llamamos cetogénicos porque el cerebro, a partir de esto, se convierte en cetogénico. O sea, ya no toma la energía del azúcar, sino que toma la energía de la grasa en un proceso súper lindo. ¿Qué trato de decirte? Señores, no es una dieta. Doctor Baiter, es que la voy a hacer por 20 días y si vuelvo a lo de antes, vuelves a subir de peso y vas a subir de peso más. Es un estilo de vida. Vas a cambiar tu metabolismo y tu cuerpo ya no quiere que vuelvas a lo de antes. Porque si vuelves a lo de antes a comer carbohidratos, te vas a engordar mucho más. Así que si estás aquí conmigo y quieres ser un keto perfecto, ahorita te lo voy a enseñar, tienes que quedarte aquí como un estilo de vida, no como una simple dieta y un cambio de metabolismo. Soy tu doctor Baiter, te quiero mucho y ahorita te voy a explicar muchas cosas más sobre esto. Quédate que este video es la joya de la corona para mí. De pronto un poquito demorado, pero vamos a llegar a donde tú quieres. ¿Qué puedes y qué no puedes comer? ¿Están aquí conmigo? ¡Qué alegría que estén aquí conmigo! Los quiero mucho. Hoy estamos hablando de cómo hacer el reto 21 perfecto. La fase 1, Keto Baiter de su doctor Baiter. Esto no es una dieta keto. Dietas ketos hay miles en el universo, miles en la página web, miles. Esto es el estilo de vida keto, Keto Baiter. Y le estoy aplicando la fase 1. Miren, la fase 1, para poder ser ketos, yo necesito que mi cuerpo comience a tomar la energía de mi grasa corporal. Primer objetivo, de mi grasa o de la grasa que como. Para eso debo adaptar a mi organismo a que comience a tomar la energía de la grasa que como. Y cuando no esté comiendo, él comienza a utilizar mi energía corporal. Eso que se llama desintegrar tu grasa corporal. Para que eso pase, que es, si tú me dices cuál es la esencia de la dieta keto, la dieta keto tiene dos esencias. Uno, no activar la insulina. La insulina es una hormona anabólica, es la hormona que se encarga, ojo, de que la grasa que comes y el carbohidrato que comes simplemente lo guardes, ya sea aquí en esta parte, en los flancos, como dicen los argentinos, en los flancos, o en la barriga, o en las pistolas. Eso es lo que hace la insulina. La esencia de la dieta keto es no activar la insulina. Fácil. Si yo no activo la insulina, la grasa que como no se puede acumular. Si yo no activo la insulina, el carbohidrato que sobra no se puede acumular en forma de grasas. Entonces, obviamente yo no voy a comer. El problema es que para que yo no active la insulina, lo único que tengo que hacer es no comer carbohidratos. El carbohidrato, el azúcar, la papa, la yuca, el arroz, la pizza, el pan, el garbanzo, las cereales, los granos, todos esos carbohidratos, cuando entran a tu sangre, enseguida activan la insulina. ¿Y para qué la activan? Para que ese azúcar no se quede en la sangre, porque si no te puedes morir o te puede dar una diabetes. Para que ese azúcar entre a la célula. Al entrar a la célula, la utiliza como energía un poquitico, y el que sobra, señores, todo va para la grasa corporal. Si tú quieres comenzar a destruir tu grasa corporal, no puedes tener insulina.
tienes que hacer un balance en tu cuerpo en la cual la insulina esté completamente abajo y otra hormona que se llama el glucagón esté completamente arriba. Esa es la esencia de la dieta keto. La esencia de la dieta keto no es comer grasa. El primer objetivo es no activar la insulina. Para eso, señores, de una vez les voy a decir, como aquí el problema es la insulina y la insulina se activa y se aumenta en tu organismo al comer carbohidratos, vamos a evitar comer carbohidratos en la fase 1 de moderado y de alto índice glicémico. Muy buena pregunta, doctor Baiter. O sea, no les estoy diciendo que coman menos de 30 gramos de carbohidratos. Ese es el segundo objetivo. El primer objetivo es que los carbohidratos que vas a comer tienen que tener bajo índice glicémico y no moderado y alto índice glicémico. ¿Esto me cambia todo? Sí, esto cambia todo. Obviamente, nosotros los keto, para poder ser keto necesitamos comer menos de 30 gramos de carbohidrato al día. Pero esos 30 gramos de carbohidrato al día no los puedo comer de arroz, de papa, de yuca, no los puedo comer de quinoa, no los puedo comer de granos, no los puedo comer de cereales, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos tienen moderado o alto índice glicémico. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a activar la insulina un 40, un 50, perdón, moderado y alto es prácticamente por encima de 35, 40, 45, 50, 65, 70, 85, 90 y hasta 100. Entonces, los carbohidratos de alto y moderado índice glicémico no se pueden comer. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el índice glicémico? El índice glicémico es que cogen a una serie de personas y les dan 50 gramos, ya sean 50 gramos de una fruta o 50 gramos, pero del carbohidrato de la fruta, 50 gramos del carbohidrato que proviene de un grano, y le dicen, miren, ¿sabe qué? Esta fruta, la sandía por lo menos, tiene un índice glicémico de 80. Si tú tienes una glicemia base que lo tenías en 70, la subiste a 150. O sea, te sube el índice glicémico. O sea, te sube la glicemia en realidad de 70 a 150. O sea, el índice glicémico es de 80. Si tú te comes un pan, por decir algo, el pan tiene un índice glicémico de 90 o 100, el pan blanco. ¿Qué quiere decir? Que si tenías 80 de azúcar o 70 de azúcar, se te sube prácticamente a 170. Por eso, señores, cada vez que ustedes activan la insulina, entiéndamelo, no es porque yo quiera quitarles las cosas, es que la esencia, qué bobada, comerse un garbanzo, ¿sí? O comerse un grano o una quinoa que tiene moderado índice glicémico, te va a aumentar la glicemia 40, ¿sí? Que el índice glicémico es de 40, así me coma poquito, menos de 30 gramos, ese carbohidrato te va a activar la insulina, te va a sacar de cetosis, no te va a dejar bajar de peso y al final me dice, ¿sabe qué, doctor Baiter? Esta dieta keto no sirve para nada. No es que no sirva para nada, es que no la estás haciendo bien. Entonces, señores, ¿qué no se puede comer? Primero, ojo, vas a comer 30 gramos de carbohidrato al día, ahorita te explico los gramos que tiene cada cosa. No se pueden comer esos 30 gramos en alimentos de alto índice glicémico. Comencemos por frutas. Hay frutas que no se pueden comer. Todas las frutas, casi todas, tienen moderado o alto índice glicémico. Y hay frutas de alto índice glicémico, como la sandía, el melón, la papaya, que tienen más de 50. El índice glicémico alto es más de 50. Entonces, no se pueden comer. La mayoría de las frutas tienen moderado índice glicémico, pero tampoco se pueden comer en la fase 1. Si tú quieres iniciar una dieta keto perfecto, no puedes activar la insulina. No puedes activar la insulina más de 30%, más de 30. ¿Listo? Eso es la esencia de nosotros. O sea, vamos a comer carbohidratos de bajo índice glicémico. Segundo, si tú me preguntas, doctor Baiter, las pastas, los arroces, todo eso, además de que tienen más de 40 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, tienen 40, 60, 70, 80, tienen índice glicémico alto. Tienen índice glicémico por encima de 80. Por decir algo, si tú, ay doctor, me voy a comer esos 30 gramos de carbohidratos en 50 gramos de arroz blanco o de paella. Me voy a ir este fin de semana a comer una paella. La paella tiene índice glicémico de 110. Si tenías 90 de glicemia, te la sube a 200. Te activa la insulina de una forma desproporcionada, te saca de cetosis y al sacarte de cetosis no te deja bajar de peso y pierdes 3 días de tu dieta. Porque volver a estar cetogénico necesitas entre 3 a 4 días. No sé si me entienden, señores. Lo que trato de decirles no es solamente comer menos de 30 gramos. Es que esos 30 gramos deben ser solo en la fase 1, en los primeros 21 días, para hacer un keto perfecto y bajar muchísimo en esa fase 1, porque nosotros en la fase 1 podemos bajar, algunos bajan 2, otros bajan 3, otros bajan 5, otros bajan 7 kilos, otros bajan 8, o sea 20 libras en solamente 21 días. Tienes que hacerlo perfecto, porque lo que quiero para que pase esto es darle vuelta a tu metabolismo, y solo lo puedo hacer si tú haces dos cosas, simplemente
comes menos de 30 gramos de carbohidratos y esos 30 gramos de carbohidratos solo los puedes comer de carbohidratos de bajo índice glicémico. ¿Cuáles son los carbohidratos de bajo índice glicémico? Ahorita hablamos de la fase 2, después en el siguiente video. Recuerden que esos son videos bonitos, vamos a hablar de la fase 1, luego de la 2. Los que tienen bajo índice glicémico son las verduras verdes. Casi todas las verduras verdes tienen menos de 30, inclusive no menos de 30, tienen 15 de índice glicémico, o sea, solo te van a activar la insulina de un azúcar que tengas tú en 70 o en 60, de 70 a 85. La mayoría de las verduras, llámese espinaca, llámese acelga, el mismo brócoli, la misma coliflor, y eso que no son verdes, las mismas setas, los champiñones, los coles de Bruselas, todos los repollos, todos ellos, además de que tienen menos de 8 o 10 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos, y 100 gramos por lo menos de una col o de repollo es una cosa grandísima, tienen 8 gramos, tienen bajo índice glicémico. Por esta razón, en dieta keto no puedes comer frutas, en la primera parte, así sean frutos rojos, no puedes comer frutos secos, porque los frutos secos, además de que 100 gramos de frutos secos tienen más de 20 gramos de carbohidratos, los frutos secos son de moderado índice glicémico, o sea, tienen índice glicémico mayor de 30. No puedes comer yogures griegos, porque el yogur griego, a pesar de que puedo tener poquitos gramos de carbohidratos en la ración, tiene un moderado índice glicémico. ¿Qué más? Obviamente no puedes comer, ya no sabes, ningún dulce, no puedes comer ningún arroz, ninguna pasta, ninguna... ay, doctor, es que me voy a comer solamente un poquito de pan y esa rebanada de pan blanco solamente tiene 15 gramos de carbohidratos. Sí, tiene 15 gramos de carbohidratos, pero tiene 100 de índice glicémico. Señores, objetivo número 1 para hacer keto es no activar la insulina. Si usted me pregunta cuál es más importante, es no activar la insulina. La insulina es una hormona mala. Además de que te produce enfermedades, hace que tu grasa se acumule donde tú no quieres. Por eso es el estilo de vida más hermoso, porque nosotros vamos a comer grasa, aunque ustedes no lo crean, no le quepa en la cabeza, se sientan que esto es, o sea, que es imposible, no, van a comer grasa y no la van a acumular, la van a utilizar como energía y el resto la convierten en cuerpos cetónicos. Ahorita vamos a hablar del segundo objetivo de esta dieta keto. Quédense conmigo, espero me estén entendiendo. Fase 1 del reto 21 Keto Biter, únete a mí y conmigo vamos juntos, compra mi página web, adquiere mi página web y ahí lo vas a encontrar todo para que lo entiendas y vámonos juntos, de la mano. ¿Listo? Perfecto. Como digo yo, perfecto. Aquí me están preguntando, señores, no todo lo de bajo índice glicémico para comenzar a seguir con el segundo objetivo se puede comer. Ojo, hay alimentos de bajo índice glicémico, por lo menos los garbanzos pueden tener bajo índice glicémico, pero tienen 40 gramos de carbohidratos. Las nueces pueden tener bajo índice glicémico, pero tienen 20 gramos de carbohidratos. Señores, yo lo que quiero es que esos 30 gramos de carbohidratos se lo coman de la parte saludable de la dieta cetogénica. ¿Listo? Siempre la parte saludable son las verduras. Ahí están todas las vitaminas, todos los minerales. Por ponerle un ejemplo, el potasio, que ustedes creían que solamente está en el banano apenas tiene 300 miligramos de potasio por cada 100, mientras que la espinaca tiene 850 gramos de carbohidratos por cada 100. Entonces, tienen que comer verduras verdes. Ahí están las vitaminas, los minerales, el potasio, el sodio, el calcio. Señores, para ser cetogénico no solamente necesito comer menos de 30 gramos de carbohidratos y que esos carbohidratos sean de carbohidratos de bajo índice glicémico. El segundo objetivo es que necesito, para verdad, ser un keto perfecto, que lo que dejé de comer carbohidratos lo bajé del 60% ahorita al 5%, ¿sí? Lo voy a subir de las grasas del 20 al 70%. Voy a hacer un cambio. Voy a comer grasas. No se preocupen. Si no hay insulina, esas grasas no te van a hacer daño. Si tienes colesterol alto, si tienes triglicéridos altos, si tienes de pronto algunas cosas que te preocupan, de pronto que no tenga la vesícula, quieres hipotiroideo, si tienes hígado graso, mejor dicho, no te preocupes. Puedes ser keto, vas a mejorar. Los estudios muestran que ahí tenga el colesterol y los triglicéridos altos, vas a mejorar, porque la insulina es el culpable de que te aumente el colesterol, los triglicéridos. Si no hay insulina, te van a comenzar a bajar todos los índices cardiovasculares. Obviamente no te vas a tomar un perfil lipídico al mes, ni a los 2 meses, a los 3 meses, cuando ya veas que esto comienza a mejorar. Vas a comer qué grasa. Ya te lo he dicho en un video pasado aquí, en este video, qué grasas comer. Necesito que comas el 70%
alto en grasas. Doctor Biter, me voy a enfermar comiendo grasas. No te vas a enfermar, porque lo que quiero es que ahora tu cuerpo utilice la grasa como energía, no utilice tus músculos. Por eso los cetogénicos no perdemos la masa muscular, mantenemos nuestra masa muscular y no nos enfermamos. Esa cosa es que el tiroides se me va a dañar, es que me voy a volver anémico. Eso pasa cuando tú bajas los carbohidratos y no comes la suficiente cantidad de grasa. Ahí es cuando comienzas a enfermarte en dieta keto. Doctor, ¿se me cae el pelo? Sí, porque estás comiendo poca grasa. Doctor, ¿me está dando hipotiroidismo? Sí, porque estás comiendo poca grasa. Doctor, ¿qué hago que me siento mal? Porque estás comiendo poca grasa. Doctor, no tengo la energía, porque estás comiendo poca grasa. Ahora, tu energía, pero no tu energía para hacer deporte, no, tu energía para tu metabolismo, o sea, para volver a producir proteínas, carbohidratos, grasas, colesterol y tener todo perfecto en tu organismo, tu célula la va a tomar de las grasas. Señores, vamos a comer grasas saturadas. ¿De dónde? De las carnes rojas, de los pescados, del pollo, del queso, del huevo, de las mantequillas. Vamos a comer del mismo aguacate, vamos a comer grasas monoinsaturadas, del aceite de coco. Ya yo les dije de dónde se cogen todas esas grasas monoinsaturadas. Vamos a comer grasas omega 6, pero no las omega 6 de los vegetales de chía, cárcamo, no. Los omega 6 de la grasa animal, de los animales de pastoreo, y vamos a comer grasas omega 3, que son las joyas de la corona. ¿De dónde? De los pescados de aguas frías, ¿listo? Salmón, arenque, atún, todas esas grasas. No quiero, ¿qué grasas quiero que no coman? Señores, no vamos a tomar o a comer grasas vegetales, ni margarinas, porque han sido hidrogenadas, porque son malas para tu organismo, porque dañan tu metabolismo. Eso que es que el aceite de girasol, de cárcamo, de chía, que todo eso están hidrogenados, son malos para tu organismo, están demostrados que producen cáncer y están demostrados que son grasas malas que se te van a acumular en forma de lipoproteínas de baja densidad, o sea, colesterol LDL de pequeños fragmentos, ¿no? Mientras que cuando comemos grasas monoinsaturadas, grasas omega 3 y grasas omega 6, esas tres grasas que son las que podemos comer nosotros, ya les dije cuáles son, miren el video, producen, sí, te van a aumentar un poquito el colesterol LDL, pero el colesterol LDL que llaman el soft, el bueno. Igual todos los colesteroles son buenos. Esa vaina de que el colesterol es malo es mentira. Ya, señores, entonces recuerden, para hacer keto necesito dos objetivos. Uno, no activar la insulina. ¿Listo? Y dos, comer 70% en grasas. Con eso, tú comienzas a quemar la grasa que comes y cuando no comes, pues en la noche, por acción de la hormona del crecimiento, por acción del glucagón, por acción de muchas hormonas, comienzas a volverte cetogénico. Después les voy a poner unos videos de qué va a pasar en ese lapso de día cuando comiences a volverte cetogénico, porque recuerda que esos primeros 7 días van a ser duros, cuando tu cuerpo cambia el metabolismo, porque tú dejaste de darle carbohidratos y la maquinaria cetogénica que la tiene tu célula ahí va a iniciar a funcionar después del 5.º día o 6.º día o 7.º día. Van a ser 7 días en que tu organismo te va a decir de todas las formas, come carbohidratos, come dulce, tómate una Coca-Cola, tómate un postre, cómete una pizza. No, y tú con tu motivación tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a llegar al 7.º día, pero eso lo dejamos para otro video, ¿sí? Tienes que llegar al 7.º día. En el 7.º día te conviertes en cetogénico, como yo digo, 7.º o 10.º día, te gradúas de esto solamente haciendo lo que yo te digo, comiendo 5% en carbohidratos, 70% en grasas y proteínas normalitas. Esto no es una dieta de proteínas, el exceso de proteínas se convierte en azúcar. Quédate conmigo y te explico los dos últimos objetivos en la cual me demoro 5 minuticos. ¿Listo? 5 minutos más. Soy tu Dr. Biter, un médico anestesiólogo que quiere mejorar tu salud. Recuerda mi página web, drbiter.com, ahí lo encuentras todo. Quédate conmigo. Quiero que seamos 1 millón en YouTube rápidamente. Te quiero mucho. Hola mis señores, espero que estén gozando este excelente video. Yo lo estoy gozando. He aprendido mucho con todos ustedes. He aprendido mucho de mis grupos de chats. Les tengo una cosa, esta semana voy a lanzar este video, la otra semana vamos a lanzar un video que la gente me ha pedido muchísimo de cómo medirme las cetonas y cómo se hace para medir las cetonas y en 15 días lanzamos el de la fase 2. Segundo objetivo para ser keto. Ya te dije, el primero es convertirme en keto, el segundo es resetear el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Mis señores, de una vez les digo, lo que pasa es
que yo les dije, esto no es una dieta, es un cambio de tu metabolismo. Y el metabolismo se hace en donde generalmente todas las enzimas, para que tu cuerpo funcione, para utilizar la energía, todas las enzimas se producen en un sitio que se llama el hígado. Aquí. El hígado es la parte más importante de tu organismo, es el que hace tu metabolismo y el hígado se encarga de hacer este cambio. Para hacer este cambio necesito dejar descansar el hígado. Señores, los suplementos no sirven para nada. Esos suplementos de carnitina, de creatina, de becas, de enzimas, de aminoácidos, de proteínas, todas esas marcas de proteínas, lo único que hacen es volverte un adicto a las proteínas que no necesitas. Tu organismo no necesita muchas proteínas, apenas necesita 1.5 gramos por kilo. Una persona de 70 kilos son 100 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita 300 o 400 gramos de carne, pollo, pescado o de huevos. No es más. Y eso lo haces tú en una comida o en 2 comidas. No necesitas llenarte de proteínas. Las proteínas que tomes adicionales, todos esos aminoácidos que tomes adicional, lo único que hacen es volverte adicto. Después de eso, ellos tienen una serie de sustancias que después te explicaré, que hacen que tú te vuelvas adicto, pero lo más importante, tu hígado se recarga y lo que hace es comenzar a metabolizar todos esos suplementos y deja de metabolizar tu comida y de producir las enzimas que necesitas para estar en este mundo keto. Primera cosa, necesito, si quieres ser un keto perfecto y bajar de peso y gozar de todos los beneficios de ser una persona saludable, que cojas todos los suplementos que tienes en tu casa, los que no han sido recetados por tu médico, obviamente, y los botes, los regales. Yo sé que tienes miles de dólares en eso, pero necesito que los dejes de tu vida, no los necesitas. Segunda cosa, otra cosa que estresa tu metabolismo son las drogas antiinflamatorias y analgésicas. Llámese acetaminofén, ibuprofén, naproxen. Si no las necesitas, no las uses. Estresan tu hígado, estresan tu metabolismo. ¿Y sabes qué? Cuando ya lleves 21 días de keto, ya no te va a doler nada, no te preocupes. Tercera cosa, necesito, y es muy importante, en esta fase 1 no puedes tomar alcohol. Primero porque los alcoholes son de alto índice glicémico, llámese champaña. Doctor, tiene poquitos carbohidratos de alto índice glicémico, no te lo han dicho. Vodka, vinos, champañas, aguardiente, nada, y menos cerveza. Te voy a dar un ejemplo. Una cervecita, doctor, tiene poquitos gramos de carbohidratos, tiene apenas 0, dicen 1, o 5, o 10. Tiene un índice glicémico de 114. O sea, te eleva la insulina de una forma que tú no te imaginas. Pero lo más importante, porque tu hígado apenas recibe alcohol, para él la prioridad es sacar rápidamente ese tóxico de tu organismo y se pone con todas sus enzimas, citocromo P450, como sea, esos siguientes 24 horas a sacar el alcohol. Y al sacar el alcohol tú te sientes mal y eso, entonces, y prácticamente pierdes un día de tu vida, ¿listo? Si fumas, tienes que dejar de fumar. Fumar estresa tu hígado, estresa tu metabolismo. Tú crees que por fumar bajas de peso, mentiras, fumar te está haciendo daño y esto es un estilo de vida saludable. Y otra cosa muy importante, necesitas dormir bien para tener un metabolismo perfecto, porque en la noche es cuando la hormona del crecimiento, que es la hormona que te regenera, funciona perfecto. Duerme bien. Y por último, necesito que le bajes al estrés, porque si no le bajas al estrés, cuando te estresas, ya te lo he dicho 1000 veces, te aumentan todas las hormonas del estrés, cortisol y catecolaminas. Esas hormonas hacen que te eleve la insulina. Por eso los estresados generalmente viven con el azúcar alto o se mueren de infarto, porque la insulina está alta. Necesito que le bajes al estrés. No sé cómo lo vas a hacer. Vas a hacer deporte, vas a hacer yoga, vas a hacer, ¿cómo se llama esto, Jeff? Así cuando hacen eso, zen, cualquier cosa de estas, pero si quieres bajar de peso. Mira, a mí me consulta mucho, de una vez les digo, doctor, no es que no estoy bajando de peso. Digo, no estás bajando de peso, ¿por qué? Porque te la pasas estresado, pensando en la bolsa, en la plata, en eso, en lo otro. Bájale el estrés. Doctor, eso es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero si tú quieres bajar de peso nadie ha dicho que es fácil. Si bajar de peso fuera fácil, todo el mundo bajaba de peso. No hay fórmula para bajar de peso. Es simplemente volver a poner tu metabolismo perfecto. Y por último, señores, yo les dije, paso 1, ser keto. Paso 2, resetear el metabolismo. Y paso 3, dejar las adicciones. El azúcar, ya para terminar, es la peor adicción que existe. Los estudios que se han hecho en ratas y que han sido publicados en la revista Nature, ¿sí?, muestran
que la adicción al azúcar en las ratas es 3 veces más fuerte que la adicción a la cocaína. Doctor, me quiero tomar una Coca-Cola cero. No puedes. Estamos en una cosa que se llama dejar las adicciones. Cuando yo digo dejar las adicciones, es que ni siquiera en la fase 1 te voy a dejar tomar ni H2O, ni Coca-Cola cero, ni bebidas dietéticas, ni Splenda, ni nada. Lo único que puedes tomarte el único endulzante que te dejo tomar es o eritritol o stevia, pero solamente 4 raciones al día. No te voy a dejar más. No quiero nada que estés en tu metabolismo. No quiero que tomes cremas en el café. No quiero que le eches esas cremas que vienen en polvo de soya, que son llenas de soya para el café, que tienen un montón de aceite vegetal. Quiero que dejes las adicciones al azúcar. La única forma de salir de la adicción al azúcar es, como los drogadictos, dejando la droga. En este caso, dejando el azúcar. Fácil. Entonces no me pidas. Los endulzantes artificiales son 300 veces más azucarados que el azúcar. ¿Sí me entiendes? Puede que no te activen mucho la insulina, pueden que no tengan gramos de carbohidratos, pero a tu cerebro le sigues diciendo que te encanta, que te encanta, que te encanta. Dios mío, me está doliendo esta vaina. Ya, mejor dicho, que te encanta despacito, mejor con la izquierda, que te encanta, que te encanta, que te encanta el azúcar, y tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo a partir de hoy voy a vivir sin azúcar. 21 días. Dame 21 días de tu vida. Se llama el reto 21 Keto Biter. Para hacer un keto perfecto, dame 21 días de tu vida para demostrarte que ya no eres adicto, porque con 20 días es suficiente, para demostrarte que tu energía es otra, para demostrarte que eres una persona saludable, para demostrarte que estás bajando tu grasa corporal y para demostrarte que este es el estilo de vida donde no quieres nunca más volver a salirte. Soy tu doctor Biter, un médico anestesiólogo intensivista que quiere ayudarte en este proceso. O sea, lo que te dije, si no me quieres escuchar, no me escuches, no me critiques. No, yo sé que van a venir comentarios negativos porque van a decir, es que yo soy un restrictivo. No, quiero que hagas un estilo de vida keto perfecto. Yo soy médico, lo he estudiado. Si alguien ha estudiado este estilo de vida, soy yo. ¿Sí? El que más ha estudiado en el mundo. Tengo en este momento 250 o 300 personas al tiempo en mis chats. ¿Por qué? Y para ya terminar, si tú compras o adquieres mi página web, no compras porque no me gusta eso de comprar, yo lo que estoy es dándote un estilo y los estilos de vida no se venden, uno lo único que da es conocimiento. Lo único que te estoy pidiendo es que adquieras la página web y te voy a guiar en un chat grupal. Lo bonito del chat grupal es que tengo varios chats, son chats, por eso se llama el reto 21, son chats de 21 personas en la cual 21 días vas a estar ahí tratando de salir de la adicción. Y las adicciones se sacan o puedes salir de ellas en grupo. ¿Te encantó el video? Dale muchos likes. Si le das muchos likes, mucho, necesito 1000 likes. Necesito que le digas a tu gente que ya tenemos 51,000 en YouTube. Soy feliz, pero quiero llegar al millón. No, yo no estoy contento hasta que llegue con ustedes al millón. Digan a la gente que hay un canal de un doctor loco. Loco, re loco. No me importa que digan que soy loco, pero soy una persona amable, que ama a su gente y que quiere simplemente ayudarte a mejorar tu salud. Nos vemos en el próximo video. ¿Te parece? Si le das muchos likes a vamos a hacer un video de la fase 2 donde te lo voy a explicar perfecta.